Buenas, en esta teoría vamos a ver las diferentes funciones que tiene la recombinación en el metabolismo de un genoma. La recombinación como fenómeno físico de intercambio de porciones de ADN no está limitado solo a los eventos de crossover que vemos en meiosis. Por el contrario, es un proceso básico del metabolismo del ADN que constantemente trabaja para mantener la integridad de la información hereditaria y al mismo tiempo la dinámica de los genomas. Así, además de producir el intercambio de secuencias entre cromosomas homólogos en meiosis, la recombinación como proceso también está involucrado en el movimiento de secuencias dentro de los genomas, como los elementos genéticos móviles, también en la regulación de la expresión de algunos genes por la movilización de su información a sitios específicos de expresión, o como un mecanismo que le permite a los genomas recuperar procesos de replicación atascados y pérdida de secuencias. Cada uno de estos tipos de actividad corresponde a un tipo de proceso de recombinación, que por lo general entre sí difieren enzimáticamente y mecanicísticamente. Vamos a marcar las diferencias entre los tres tipos más importantes de recombinación. La recombinación homóloga o específica de secuencias es aquella recombinación que involucra secuencias homólogas, no idénticas, sino homólogas. En este sentido, todo el genoma es potencialmente alcanzado por este tipo de recombinación. En este tipo de recombinación no se ganan ni se pierden bases o secuencias en los productos, es decir, que no hay un cambio en la información hereditable. Y este tipo de proceso es el que nosotros conocemos que está, por ejemplo, involucrado en meiosis y en el proceso de crossover. El otro tipo de recombinación es la recombinación sitioespecífica, que involucra pares de secuencias específicas, por lo cual ahora no todo el genoma está alcanzado por este proceso, sino aquellas secuencias que se van a movilizar, y solo algunas. Involucra, a diferencia del anterior, involucra un reordenamiento de secuencias, también puede implicar pérdida de secuencias o ganancia. Y este tipo de recombinación es aquel que está involucrado en la integración de los fagos, en la fisión de ADN circulares concatenados y en el movimiento de retroelementos. Y el último tipo importante de recombinación es la recombinación somática, que involucra pares de secuencias particulares en regiones específicas del genoma. También involucra una reorganización de información, pero no de secuencias, es decir, sin que se cambien de posiciones de las secuencias, hay lugares que ganan una nueva información. Y este tipo de recombinación particular se ve en los cambios de expresión que se dan, por ejemplo, en el caso de los anticuerpos. Empecemos hablando de la recombinación homóloga. Las primeras demostraciones de la replicación homóloga fueron conseguidos por los experimentos de Mendelssohn y Stahl que vimos en la teoría anterior, en donde además de demostrar que la replicación era semiconservativa, también demostraban que habían procesos de intercambio de hebras. Posteriormente a esto, varios modelos fueron planteados para explicar el proceso de recombinación, de los cuales el primer modelo fue el modelo de Holliday, y el modelo vigente actualmente es el modelo de rupturas bicatenarias. Independientemente de sus diferencias mecanicísticas, ambos modelos comparten la misma serie de pasos fundamentales. El primero, el de alineación de moléculas homólogas, esto es, no necesariamente idénticas, sino homólogas que tengan un alto grado de similitud, al menos en una región de 100 pares de bases. El segundo paso es el de producción de rupturas en las moléculas, los cuales además deben ser procesadas para generar extremos de cadena simple. El tercer punto o paso es el de invasión de cadenas, apareamiento y formación de una región de heterodúplex. El cuarto, el de la formación de intermediarios de Holliday, es decir, la formación de estructuras de intercambio de cadena y su desplazamiento a lo largo de las moléculas, lo que se llama migración de ramas.
Y por último, la finalización de este proceso de intercambio de cadenas a fin de regenerar las dos moléculas originales independientes. El modelo de Holiday es el modelo más sencillo, explica los procesos de invasión de cadena, migración de ramas y resolución de las uniones de Holiday, pero falla ya que no contempla la neosíntesis de ADN, que se sabe por estudios bioquímicos que sucede durante todo proceso de recombinación homóloga. Este modelo propone que la recombinación se inicia mediante dos cortes monocatenarios en posiciones idénticas en cada una de las moléculas intervinientes. Cada uno de los extremos generados invade a la molécula homóloga, generando en este evento de intercambio de cadena un intermediario de Holiday. Este punto de intercambio de cadena se desplaza sobre la molécula apareada, incrementando la longitud de este intercambio. Como las moléculas pueden no ser idénticas en su secuencia, desde el punto de donde se inició el intercambio hasta el punto donde se desplaza el intermediario de Holiday, se va formando una región dúplex que puede contener apareamientos incorrectos y que recibe el nombre de región heterodúplex. La finalización del proceso de recombinación en este modelo resulta de la resolución del intermediario por la producción de dos nuevos cortes sobre ambas moléculas. Pero la resolución puede ocurrir de dos maneras, dependiendo de qué hebras reciben estos nuevos cortes. Y entonces podemos tener dos resultados distintos. Una posibilidad es que los cortes se den sobre las dos hebras intactas de cada molécula, es decir, aquellas que no estuvieron involucradas en los primeros cortes. De esta manera, lo que se obtiene es que se termine de completar el intercambio de hebras entre las dos moléculas, generando un producto recombinante. Por el contrario, si los cortes se dan sobre las dos hebras que recibieron los primeros cortes, en esta situación es como volver atrás con el intercambio de hebras entre las moléculas, generando entonces un producto no recombinante. Independientemente de cómo se den los segundos cortes, en los dos casos se va a formar una región de heterodúplex que es el resultado de la migración del intermediario de Holiday. El otro modelo, el modelo de rupturas bicatenarias, como dije, es el más aceptado, porque por un lado contempla que el corte solo sucede en una molécula, por lo cual es más probable que el anterior, en donde se tenían que dar dos cortes a la misma altura en las dos moléculas distintas. Y por otro lado, porque contempla la síntesis de fragmentos de ADN. El modelo propone que la recombinación se inicia mediante un corte bicatenario en una de las dos moléculas. El extremo generado es procesado por la degradación enzimática de las hebras con sentido 5', 3' en cada uno de los extremos, generando dos extremos protruyentes 3' en cada extremo. Estos extremos 3' protruyentes reciben el nombre de extremos recombinogénicos. Uno de estos extremos recombinogénicos invade a la molécula homóloga, generando una región de heterodúplex por apareamiento con una de las hebras y desplazando la otra en la forma de una asa D. Este hecho establece la formación del primer intermediario de Holiday de este modelo. El hecho de que los extremos recombinogénicos sean 3' protruyentes permite que en la región formada de heterodúplex se utilice el 3' oxidrilo de la cadena recombinogénica para extender por síntesis la hebra. En la figura lo van a ver de color anaranjado. A medida que esta neosíntesis avanza, el asa D se expande y entonces se aparea con la otra hebra recombinogénica, la cual ahora también es extendida por neosíntesis usando al asa D como molde. Este hecho establece la formación del segundo intermediario de Holiday. Ahora, la neosíntesis avanza en las dos moléculas de manera divergente,
llevando a los intermediarios de Holiday más allá de donde se originaron, es decir, produciendo la migración de los intermediarios. Además, la neosíntesis, además de producir la migración de ramas, lo que hace es recuperar las partes de estas hebras que fueron perdidas durante su degradación para obtener los extremos recombinogénicos. Y como las dos hebras recombinogénicas vienen de una misma molécula, la única manera de recuperar información es usar la molécula homóloga, lo que hace que en esa parte de la información original se pierda y se convierta a la dada por la molécula homóloga. Un hecho particular en este punto es que durante la neosíntesis y la migración de las ramas entre medio de los dos intermediarios de Holiday, se forma sobre cada molécula una región de heterodúplex, donde una hebra de cada molécula forma una región de apareamiento y una región de conversión génica. Así, independientemente que luego exista o no recombinación, el entrecruzamiento de hebras va a tener una consecuencia sobre ambas moléculas. En este modelo, la finalización del proceso de recombinación resulta de la resolución no de un intermediario de Holiday, sino ahora hay dos intermediarios de Holiday, es decir, que ahora hay 4 posibilidades de corte. Sin embargo, siguen habiendo solo 2 productos. Cuando en ambos intermediarios de Holiday los cortes se dan sobre las mismas hebras, no se generan productos recombinantes. Por ejemplo, que los cortes sucedan sobre las hebras que no fueron parte de los intermediarios de Holiday en ninguna de las dos moléculas. En la figura serían los puntos marcados con 1, tanto en la unión X como en la unión Y. O por el contrario, que los cortes se den solo en las hebras que formaron los intermediarios. En la figura serían los puntos marcados con 2, tanto en la unión X como en la unión Y. Tengan en cuenta, para entender este proceso, que, por ejemplo, cuando los cortes se dan en la configuración 1, el extremo que se genera a la izquierda de cada corte se unirá al extremo derecho, pero de la misma molécula homóloga. O si se dan en configuración 2, es como partir al medio longitudinalmente la figura del intermediario. Sigan con el dedo cada una de las hebras con los dos tipos posibles de configuración de cortes, o sea 1,1 o 2,2, y vean cómo los productos que obtendrán serán no recombinantes. Pero por el contrario, ahora veamos que cuando en ambos intermediarios los cortes se dan en configuraciones diferentes, ya sean 1,2 o 2,1, los productos que se obtienen son recombinantes, ya que los cortes en los dos intermediarios se dan sobre hebras diferentes. Por ejemplo, en los cortes 1 se entrelazan las hebras que no formaron los intermediarios y en el corte 2 las que sí formaron los intermediarios. En su conjunto, estos dos hechos hacen que como un todo la molécula sea recombinante. Realicen el mismo ejercicio de seguir con el dedo cada una de las hebras, teniendo en cuenta ahora configuraciones de cortes diferentes en cada uno de los intermediarios. Hasta aquí vimos el proceso de recombinación homóloga, los pasos del proceso de recombinación homóloga, pero no quienes llevan a cabo estos pasos. Entonces vamos a empezar con la enzimología del proceso de recombinación, analizando quienes participan en la recombinación homóloga en el caso de Escherichia coli. El primer complejo que entra en acción es el complejo REC-BCD. Este complejo está formado por 3 subunidades que son los productos de los genes REC-B, REC-C y REC-D, y que en su conjunto tienen actividad helicasa ATP dependiente y actividad nucleasa. El complejo se une a una molécula de ADN que tiene sitios de ruptura bicatenario y se desplaza a lo largo de la misma usando la energía del ATP, pudiendo o no degradar las hebras. Debido a que la actividad helicasa de este complejo, las dos actividades helicasas de este complejo, no son equivalentes
en su tasa de acción, por delante del complejo se forma un bucle sobre la hebra 5'3'. Sin embargo, esta acción no equivalente de las helicasas cambia o se reconfigura cuando el complejo se encuentra con un sitio chi. Primero, la helicasa REC-B avanza más rápido y empuja el bucle de ADN hacia atrás del complejo. REC-D se vuelve más lenta, antes era mucho más activa, ahora se transforma más lenta incluso que REC-B, y el complejo ya no corta la hebra con polaridad 5'3'. Como resultado de esto, se obtiene una hebra protruyente 3' sobre la molécula. Se ha demostrado que la presencia de los sitios chi sobre una secuencia aumenta 10 veces su frecuencia de recombinación, como también su pérdida por mutación baja 10 veces la frecuencia de recombinación. Aunque también el efecto de la presencia de una secuencia chi también puede observarse hasta una distancia de 10 kb desde un sitio chi, cayendo gradualmente a medida que nos alejamos de esta secuencia. La secuencia chi corresponde a un motivo de 8 nucleótidos que, por simple probabilidad, tendría que estar representado con una frecuencia de un motivo cada 65.000 pares de base, pero que realmente en el genoma Escherichia coli se lo observa cada 5.000 pares de base, es decir, que en el genoma Escherichia coli los motivos chi están sobre representados. De tal manera que una molécula de ADN de coli que ha sufrido rupturas de ADN doble cadena o que entra en la célula, ya sea por conjugación o transducción, son inmediatamente procesadas y recombinadas con el genoma, mientras que moléculas foráneas que carecen de sitios chi como fagos son automáticamente degradados por el complejo Rebex-C, sin la posibilidad de generar extremos recombinogénicos, porque no hay una secuencia chi que le cambie la configuración de degradación nucleotídica que tiene el complejo. La segunda enzima que actúa es la proteína REC-A. Esta proteína es reclutada por el complejo REC-BCD a los extremos recombinogénicos y tiene la función de catalizar la búsqueda de homología entre el extremo recombinogénico y la secuencia de la cadena homóloga y de establecer el apareamiento entre ellas. La forma activa de la proteína REC-A es la de una estructura leucoidal filamentosa, conformada también además con el ADN, es decir, que se forma un complejo leucoidal ADN-REC-A. En este complejo, la estructura de la molécula de ADN está extendida, donde la distancia entre pares de bases, en vez de ser 3,4 Armstrong, pasa a ser casi el doble, 5 Armstrong. Para formar esta estructura filamentosa, las unidades REC-A se van uniendo al ADN de manera cooperativa, es decir, la presencia de una subunidad facilita la entrada de las otras subunidades. Esta unión cooperativa de las subunidades es más rápida cuando la acumulación se va dando en sentido 5'3' sobre la hebra recombinogénica que en sentido 3'5', haciendo que sea más probable que queden cubiertas por REC-A solo extremos con funciones recombinogénicas, o sea, 3' protruyentes, y no extremos 5' protruyentes. REC-A cataliza el intercambio de cadenas en dos pasos. Primero, se une por el sitio de unión primaria a la cadena recombinogénica y por el sitio de unión secundario a la cadena homóloga mediante uniones rápidas, débiles, temporarias y, lo más importante, independientes de secuencias. En un segundo lugar, la molécula doble hebra es temporalmente desnaturalizada a nivel de nucleótidos simples que verten de la molécula para establecer interacciones con las bases de la molécula simple hebra. Entonces, la formación de aproximadamente 15 pares de bases consecutivas
gatilla el intercambio de hebras. Una vez que se ha iniciado el intercambio de cadenas, las dos moléculas, la simple hebra y la doble hebra, quedan conectadas a través de ramas de ADN que pasan de una molécula a la otra, lo que en sí es lo que forma el intermediario de Holiday. El desplazamiento de este intermediario, para aumentar la longitud de la región de intercambio, requiere que los intercambios de apareamiento de pares de base entre las dos moléculas se expandan desde el punto inicial de entrecruzamiento. Esto es estimulado por el complejo RUB-AB, en donde RUB-A es una proteína de unión al ADN que reconoce específicamente estructuras de Holiday y se une y recluta a RUB-B, que es una helicasa ATP hexamérica que en vez de romper puentes de hidrógeno, los promueve, así extendiendo la región de heterodúplex. Por último, está RUB-C, que es la enzima necesaria para resolver los intermediarios de Holiday. Esta es una enzima dimérica que in vitro ha demostrado tener una actividad ajustada a la presencia de RUB-A y RUB-B en los intermediarios, es decir, que no va a cortar si en los intermediarios no está cargado RUB-A, RUB-B, debido a su estructura dimérica cabeza-cola, específicamente corta siempre en cadenas con la misma polaridad y genera sobre estas cadenas extremos 5'-fosfato y 3'-oxirilo que podrán ser directamente unidos por una ligasa. Si bien la unión de RUB-C al intermediario está vinculada a la presencia de RUB-A y RUB-B, los cortes los realiza en relación a la presencia de un motivo de 4 nucleótidos que se ajusta al consenso ATTTGC, en donde las dos primeras letras, AT, y las dos últimas letras, que están separadas por una barra, significa que para la primera posición es tanto posible A o T, y para la última G o C. Esta especificidad de RUB-C asegura que siempre exista la posibilidad de migración de ramas y no que RUB-C actúe inmediatamente sobre un intermediario de Holiday recién formado. En este cuadro se listan las enzimas que catalizan los pasos críticos de la recombinación tanto en bacterias como en eucariotas. Fíjense que en bacterias no hay una enzima que induzca los cortes de doble cadena como sí lo hay en eucariotas. Esto es debido a que el proceso de recombinación tiene diferentes objetivos en bacterias que en eucariotas. En bacterias el proceso de recombinación homóloga está involucrado en la reparación de rupturas bicatenarias, en el inicio de horquillas decolapsadas o en la recombinación de secuencias exógenas vía fagos o conjugación, mientras que en eucariotas está abocado al proceso de recombinación homóloga más clásico que nosotros reconocemos. Por eso, en este caso, sí es necesario que alguien realice los cortes. En bacterias es un sistema de salvataje. En esto, por lo contrario, es un sistema de recombinación. ¿Sí? Pero el resto de las enzimas que forman parte de la tabla tienen las mismas funciones en los dos tipos de organismos. Ahora veamos la enzimología del mecanismo de recombinación homóloga en eucariotas y empecemos por aquella enzima que estaba presente en eucariotas y no en procariotas, que es la enzima ESPO11. Esta proteína es codificada por un gen que solo está activo durante un tiempo específico de la meiosis, justo cuando los cromosomas comienzan a aparearse. Esta actividad ubicada en un tiempo preciso tiene lógica porque piensen que estos cortes sobre el ADN serían dañinos si la enzima fuera activa o se expresara de manera constitutiva durante todo el ciclo celular. ESPO11 realiza cortes sobre el ADN de manera frecuente, pero no necesariamente al azar, sino
que corta sobre regiones cromosómicas que estén poco empaquetadas en nucleosomas, como por ejemplo los promotores. Las dos unidades que forman esta enzima homodimérica atacan a través del oxidrilo de su grupo fenólico a las uniones fosfodiéster de ambas hebras. Pero su acción no es como una endonucleasa que rompe la unión. En este caso, el grupo oxidrilo de la tirosina compite con el grupo oxidrilo del carbono 3 de un nucleótido por la unión al grupo fosfato del nucleótido subsiguiente. De tal manera que cada subunidad de ESPO11 ahora queda unida a un grupo fosfato 5'. Y como esto no es una ruptura, sino un cambio de posición de la unión fosfato, no hay pérdida de energía, por lo cual es una reacción totalmente reversible. Una particularidad de estas uniones, y que está de acuerdo a la estructura de la proteína dimérica de ESPO11, los sitios catalíticos quedan desfasados sobre la molécula de ADN, generando una ruptura escalonada de la molécula. La unión de ESPO11 al grupo fosfato 5' de cada hebra, además, es una señal para la unión de las nucleasas que procesan los extremos recombinogénicos. Esta función de generar extremos recombinogénicos es llevada a cabo en eucariotas por el complejo MRX. Este complejo no es necesariamente homólogo en estructura y función al complejo RBCD de bacterias, ya que primero, por un lado, no está formado por el mismo tipo de nucleasas que degradan ambas hebras, y por el otro, porque en el caso de MRX, la cadena que termina en extremo 3' no es tocada, mientras que la que termina en el extremo 5', o sea, la que queda unida a ESPO11, es cortada internamente, por lo que este proceso no es una degradación, donde hablamos de una degradación desde un extremo, sino una rescisión. La acción de rescisión de MRX genera extremos 3' protruyentes que pueden llegar a tener 1000 pares de base de longitud. Una vez generados los extremos recombinogénicos, estos son cubiertos por las proteínas DMS1 y RAD51, que son homólogas a REC-A de bacterias. La unión de RAD51 al ADN, simple hebra, es promovida por la proteína RAD52, la cual tiene en este sentido una función análoga al complejo REC-BCD, pero también promueve el apareamiento de bases entre la cadena recombinogénica y la molécula homóloga durante el paso de invasión de cadenas. Como les dije previamente, independientemente de que los intermediarios de Holiday se resuelvan en un producto recombinante o no, todo este proceso tiene una consecuencia adicional que es la conversión génica. Esto es como resultado de los errores de apareamiento que pueden haberse formado en las dos regiones de heterodúplex. Como en estas regiones ninguna de las dos hebras puede ser tomada como correcta y la otra como errónea, porque de hecho ninguna de las dos está equivocada, cualquiera de las dos hebras puede ser usada para corregir el error de apareamiento, lo que puede producir en un 50% de los casos la pérdida de uno de los alelos. Hasta aquí vimos todo en relación a la recombinación homóloga y cómo este es un proceso que ocurre con una fidelidad que asegura que los genomas se mantengan conservados en secuencia de generación en generación. Pero otros procesos de recombinación, como la recombinación sitio-específica, sí generan o sí están involucrados en reordenamientos de secuencia de ADN. Dependiendo de la especificidad de las secuencias involucradas, podemos diferenciar este tipo de
recombinación como recombinación específica de sitio conservadora o recombinación transposicional. A pesar de estas diferencias, ambos tipos se dan bajo el mismo proceso y son llevadas a cabo por el mismo tipo de enzimas que, de manera general, se denominan recombinasas. Estas enzimas tienen una particularidad, que a diferencia de todo el complejo enzimático necesario para la recombinación homóloga, solo las recombinasas son necesarias para llevar adelante todo un proceso de recombinación sitio-específica. En esta teoría vamos a ver solo la recombinación sitio-específica o conservadora, mientras que la transposicional la vamos a ver en el teórico de elementos genéticos móviles. Como dije, la reacción sitio-específica conservadora involucra elementos con secuencias definidas que reciben el nombre de sitios de recombinación. Estos sitios tienen longitudes de aproximadamente 20 pares de bases y presentan dos tipos de elementos o partes. La parte de la secuencia que es reconocida o unida por la recombinasa, y la segunda parte que es el punto donde ocurre el corte y pegado en el proceso de recombinación. La primera parte es una propiedad del elemento a recombinar. En la figura central figura como la porción de color rojo y está a ambos lados del punto de corte. Por eso se dice que es simétrica. Mientras que la secuencia de la segunda parte es compartida entre el elemento a recombinar y el punto donde se va a mover, y en la figura es de color gris con una flecha blanca interna, y en las dos posiciones es un motivo único con una orientación, o sea, que define un sentido. Es por eso que dependiendo en la orientación en que esté esta porción en los sitios a recombinar, se pueden dar tres tipos de reordenamientos: inserción, deleción o inversión. Hay dos familias de recombinasas, las serin recombinasas y las tirosin recombinasas, si bien el mecanismo de acción de las dos es el mismo, y se basa en el ataque de un grupo oxidrilo del carbono 3 de la serina o el oxidrilo del grupo fenólico de la tirosina, que compiten con el oxidrilo del carbono 3 de un nucleótido por la unión al grupo fosfato del nucleótido subsiguiente. Este mecanismo es lo mismo que hace la ESPO11 para generar las rupturas biquatenarias y también es el mismo mecanismo que usan las topoisomerasas. Ahora que vimos las enzimas involucradas en los eventos de la recombinación sitioespecífica, quiero que vean cómo actúan específicamente este proceso en tres procesos biológicos, este mecanismo en tres procesos biológicos: en la integración y escisión de fagos, en el reordenamiento programado en salmonela y en la resolución de cointegrados. Para esto, quiero que lean las páginas 386 a 392 del libro Watson, séptima edición.